a buen recaudo. Los ingresos fiscales aumentaron un 25,2% en septiembre. La AFIP informó ingresos por 71.805 millones de pesos el mes pasado. El crecimiento se sostuvo por el buen nivel de consumo interno y de utilidades empresarias. Lo que bajó fue la recaudación por retenciones sobre la exportación. Cosa de locos. La Colifata, la radio del Borda que funciona con la participación de los pacientes, cumple 22 años. La emisora surgió por iniciativa de los médicos y por necesidad de los internos del hospital. Contó con el padrinazgo de Lalo Mir y gracias a la ley de medios obtuvo licencia y ganó un concurso para construir un estudio. Discusión por plata. Con la presencia de Lorenzino y Kichilov, el Senado debate hoy en comisión el presupuesto 2014. Un día más tarde de lo previsto, las comisiones de presupuesto y coparticipación federal de la Cámara Alta tratan los proyectos de presupuesto 2014, impuesto al cheque, impuesto a los cigarrillos y emergencia económica ya aprobados por diputados. El oficialismo aspira a dar dictamen entre hoy y mañana para llegar a su tratamiento en el recinto la semana que viene. Es un número. Aerolíneas Argentinas llegó al pasajero número 6 millones en lo que va de 2013. El presidente de la compañía, Mariano Recalde, sostuvo que el logro marca el camino hacia el cumplimiento del objetivo de llegar a los 8.400.000 pasajeros para fin de año. En 2008, cuando el Estado Nacional se hizo cargo de la empresa, Aerolíneas tenía poco más de 5 millones de usuarios. Muy bien, estos fueron los titulares más importantes del día de hoy. En un ratito vamos a hacer contacto con el Hospital Borda, donde ya están allí en el festejo de la radio La Colifata, de los 22 años de La Colifata. Vamos a hablar, mientras tanto, de uno de los temas económicos que veíamos recién en la apertura, que tiene que ver con el aumento de la recaudación. Así es, los datos, como bien ahí estaban adelantados en las noticias, en el resumen, bueno, dieron un aumento muy importante de 71.805 millones de pesos en el mes pasado, bastante, pero más allá de los números que muestra un dinamismo a nivel de los ingresos son importantes para el Estado porque te financian los gastos y por consiguiente puede seguir manteniéndose un ritmo de intervención del Estado en una política expansiva por el lado de los gastos y por consiguiente del crecimiento económico. Lo importante es, bueno, ¿por qué crece la recaudación? Y claramente se observa por mejora del nivel de actividad económica, por mejora del nivel de empleo y de los salarios vinculados al empleo y también el dinamismo en los precios, con más precios, precios más altos, lo que se cobra de impuesto, por ejemplo el impuesto al valor agregado también es más alto. En cambio lo que ¿Qué muestra... dinamismo? ¿Dinamismo es lo que otros hablan de inflación? No, bueno, que aumenta los precios. Aumenta los precios. Entonces, el único rubro donde se puede observar poco dinamismo es en los derechos de exportación, o sea, en las llamadas retenciones. Lo que marca dos aspectos ahí. Una es que hay menos exportaciones vinculadas con los hidrocarburos, vinculado con uno de los temas que después vamos a desarrollar, que está vinculado con el déficit energético. Y el segundo, no menor, es el poco dinamismo que muestran las exportaciones del complejo oleaginoso, o sea, el de la soja, donde se ve un menor ritmo de exportaciones. Bueno, ya esto lo habíamos mencionado en otra oportunidad, pero cualquiera que va por las rutas... Está medio encanutada la soja, bueno, ¿no? encuentra muchísimo más gusanos blancos, las llamadas silobolsas. Silobolsa. Entonces, si cualquiera que tenga buena memoria visual y diga, bueno, en el mismo lugar que pasaba hace 2 años, 1 año y ahora, va a encontrar que hay muchas más silobolsas acumuladas, esos largos gusanos blancos que están llenos de soja, que es la retención que están realizando los productores o los acopiadores. Esto puede ser, por un lado, porque están como un régimen de ahorro, un vehículo de ahorro. Bueno, no lo vendo porque lo tengo acá y espero un mayor precio. Por otro lado, resistencia a liquidar esa producción al dólar oficial, teniendo en cuenta qué es lo que pasa con el dólar blue. Por eso existe la soja blue, entonces parte la llevan a un mercado informal, un mercado no registrado. Pero bueno, para no extenderme por el lado de la soja, lo que muestra la recaudación es incremento del consumo y por consiguiente el nivel de actividad económica que se refleja en los resultados fiscales. Tenemos preguntas. Yo tengo una pregunta, profesor. Este incremento en la recaudación
¿tiene que ver también con una cultura de mayor cumplimiento en el pago, mayor control también por parte del ente recaudador? ¿Cambió algo en la última década en relación a la relación, valga la redundancia, de quienes deben pagar impuestos y el pago de impuestos? Se incrementó la fiscalización. Se incrementó la fiscalización y por consiguiente el cumplimiento vinculado con el tema impositivo. Sí, es así. Yo tengo otra pregunta entonces, profesor, en este mismo sentido. Que es, si está habiendo un aumento de esas características en la recaudación por parte del Estado, con un incremento, decíamos en este caso, en este mes, 25,2%. Exactamente. ¿Por qué no se sacan los impuestos, las cargas impositivas, a las horas extras o al tiempo extra que un trabajador hace como para tener un ahorro y con ese ahorro poder evolucionar o crecer económicamente mejor? Teniendo en cuenta que está entrando más guita, vamos a decirlo así. Pero en esa línea es lo que fueron las últimas medidas. Por ejemplo, con el tema del impuesto a las ganancias. Los trabajadores de relaciones de dependencia, hasta que cobran 15.000 pesos, dejaron de pagar impuestos a las ganancias. Entre 15.000 y 25.000 se les aumentó un 20% el mínimo no imponible y el 30% a los trabajadores que están en la zona patagónica. Esa medida, solo esa medida, en forma anualizada, son 12.000 millones de pesos. 12.000 millones de pesos que gran parte de esos recursos se vuelcan al consumo y que después se hacen ese círculo virtuoso que se vuelca al consumo, más nivel de actividad económica y por consiguiente se recauda más. Esos 12.000 millones, pero también lo que hubo vinculado con las asignaciones familiares fueron otros números redondos, ¿no? 4.000 millones. En total 16.000 millones anualizados, lo que implica que va en línea lo que vos estás, digamos, lo que vos estás reclamando parte... Sí, pero para mí la hora extra tiene otra característica, es distinto al salario de uno. Porque la hora extra significa que uno está dispuesto a hacer un esfuerzo extra para que ese dinero que le ingresa poder incorporarlo, digamos, como ahorro. Mayor ingreso. Bueno, me parece que, yo sé a lo que apuntás, pero me parece que esto es un punto de debatir y trabajar sobre una reforma sobre el capítulo ganancias que impacta sobre los trabajadores de relación de dependencia. Punto 1. Es sacar el tema ganancias y decir es un impuesto a los ingresos. Entonces va a quedar muchísimo más claro en el debate y en el análisis vinculado con ese impuesto. Impuesto a los ingresos. Entonces vos lo que decís, horas extras es parte de un ingreso adicional. ¿Tiene que estar o no tiene que estar dentro de el impuesto a los ingresos? Entonces, por eso, es parte del debate. Pero a partir de ahí tenés que debatir el mínimo no imponible, cómo se actualiza el mínimo no imponible, qué pasa con las deducciones. Analizar, por ejemplo, el tema de los alquileres, no se pueden deducir. La mayoría de los trabajadores alquilan y entonces no lo pueden deducir. ¿Qué pasa con la escala de lo que se empieza a aplicar las alícuotas? Y a la vez, ¿qué tipo de alícuotas se tienen que aplicar a cada una de las escalas? Incluso algunos pueden decir, bueno, los salarios muy altos, los ingresos de los altos ejecutivos, como pasa en otros países, no tiene que ser el tope del 35% como es en Argentina. Por ahí tiene que ser del 40 o del 42%. En Chile, por ejemplo, pasa, o en Brasil. Entonces, vos agarrás y decís, lo que vos decís es un aspecto de lo que tiene que ser, que coincido, tiene que analizarse en una forma profunda y hacerse una reforma clara, transparente y explicativa hacia los trabajadores, vinculado a decir, bueno, vamos a analizar este capítulo. Yo me quedé con una chiquita, pero por ahí para otro día que lo puedas desarrollar más. El tema del impuesto del IVA, ¿no? Que se paga a partir del consumo de alimentos, que es el que pagan todos los sectores sociales, sobre todo el mayor gasto de los sectores populares. Exactamente. Va a ese impuesto. Es un gran debate que uno podría decir, bueno, ¿por qué no baja el IVA del 21 y que baja el 18%? Entonces ahí vos agarrás y decís, bueno, baja. En algunos alimentos, tal vez. Por eso. Entonces uno puede decir, bueno, para algunos alimentos o para los sectores más vulnerables. Y hoy, la verdad, podrían hacerse una política muy específicas, direccionadas, a decir, bueno, a los que cobran la asignación universal por hijo, y como la asignación universal por hijo, saben que lo cobran a través de una tarjeta y tienen la tarjeta de débito. Tienen la posibilidad, los consumos por
Con esa tarjeta. tarjeta de débito. Que no se graben con IVA. Se le devuelve el IVA. Vos lo grabás el IVA. Sí, pero que después vuelva. Porque después eso lo tiene que pagar el comerciante. Está bueno, porque a fin de mes te vuelve un 21%. Entonces ahí le vuelve... Con la tarjeta de débito tenés una devolución del 5%, creo que es, en los consumos. Pero bueno, hablo más en términos generales. Bueno, pero de lo por que es eso, el pero consumo. cuando uno tiene que analizar el tema del IVA y para que sea progresiva y sea progresivo esa rebaja y que impacte fuertemente en los sectores más vulnerables, una opción es esa. Quedó clarísimo, Saíd. Vamos a tener que muchísimas empezar gracias. a hablar de tema tributario con más asiduidad. Me parece muy obviamente bien. es uno de los temas importantes. Yo creo que además nos preocupa a todos, digamos, todos los que empezamos a tener esta sensación que vos marcabas, Mariana, muy claramente, una relación más estable, más limpia entre el consumidor, digamos, el asalariado, etcétera, etcétera, y el Estado. Todos estamos pidiendo que esa relación empieza a tener algún tipo de modificación y estamos, entiendo, también en esa vía. Por lo menos esta última vez ha habido modificaciones bien importantes.